segunda de las citas que, tal y como les anunciábamos ayer, con la primera vamos a mantener durante toda esta semana para palpar cuál es ahora mismo la situación y sobre todo el ambiente que se vive en la ciudad tras lo que se ha venido a denominar esta vez de una manera especial. Vamos a comentar también el porqué de cómo estamos prestando especial atención a los primeros 100 días de gestión en el caso del Ayuntamiento de Albacete. Hoy tenemos al portavoz del Partido Socialista. Ya saben que ayer abría estas sesiones el alcalde de la ciudad, Javier Cuenca. Saludamos de igual manera a don Modesto Belinchón. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Encantado de estar aquí otra vez. ¿No tiene la sensación de que parecen 100 días especiales con respecto a otras veces? Tengo la sensación de que parecen más de 100 días. Es verdad que solamente llevamos 100 días, llevamos apenas 3 meses, pero entre el verano y la feria apenas es nada. Y sin embargo, bueno, pues la actividad de la política municipal parece que al menos refleja la sensación de que llevamos más tiempo. Parece que llevamos ya casi un curso político completo. ¿Y tiene la sensación de que van a servir como muestra de lo que van a ser el resto de días de la legislatura? Yo espero que no, sinceramente. Yo espero que el alcalde se dé cuenta de los errores que está cometiendo, que ha cometido en estos 100 días y los restituya, los corrija, que de verdad vuelva a esa senda demagógica que tiene como proclama, esa senda del diálogo y del consenso, y entienda que es un alcalde en precario que está gobernando con apenas 10 concejales y que por lo tanto tiene una minoría importante en el pleno, y que entienda que la responsabilidad, la coherencia, la ética, lo que le tiene que llevar es a intentar aglutinar mayorías en base a su acción política. Si no corrige esto, desde luego, bueno, pues seguiremos con este talante, seguiremos con una oposición combativa, como no puede ser de otra manera, y seguiremos intentando llevar a los órganos de decisión y de gobierno los proyectos que entendemos que mejoran las condiciones de vida de los hombres y mujeres de nuestra ciudad. Si tuviese que quedarse con el que considera que ha sido el mayor error, el mayor peso que en estos 100 días está en la mochila del alcalde de Albacete, ¿cuál sería? Yo creo que la decisión de tomar una decisión contraria a la mayoría de la representación política de esta ciudad. Presentamos una moción de urgencia en un pleno instándole, pidiéndole, exigiéndole al alcalde que votase en contra del plan del Júcar. Le demostramos que es un plan pernicioso, que es un plan dañino, que es un plan que va contra los intereses económicos, sociales, medioambientales de nuestra ciudad. 17 concejales le dijimos que votase en contra. Sin embargo, él, con sus 9 concejales, decidieron votar a favor. Actuó más como alcalde del Partido Popular que como alcalde de Albacete, y eso es un grave error, porque si bien tiene la potestad y la facultad de hacerlo, no tiene la legitimidad para hacerlo. La mayoría de la representación política de esta ciudad le ha dicho qué es lo que quiere, qué es lo que entiende, qué es lo que la ciudad necesita, y si fuese un alcalde con convicciones democráticas, con un talante democrático, con ese talante de diálogo y de consenso, hubiese actuado en consecuencia. Lo tenía muy fácil. Solamente tenía que ir al órgano de gobierno de la Confederación y decir no. Y digo no porque el pleno de mi ciudad, porque la mayoría de mi ciudad me han dicho que no. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Darle la espalda a la representación democrática de esta ciudad, conculcar una decisión plenaria, yo creo que es una actitud y una conducta muy grave. Desde luego deslegitima de una manera muy importante a quien es el alcalde de esta ciudad. Esto forma parte de un juego político, bien entendido, digámoslo así, pero sí es verdad que ayer, por ejemplo, le explicaba que no se ha de gobernar una ciudad a golpe de emociones, incluso sobre el tema en cuestión al que usted se ha referido, a la desatención que hizo a ese mandato plenario de 17 de los concejales que conforman el conjunto del pleno. Él llega a decir que era una moción a traición por parte del Partido Socialista. Dice, si ellos hubiesen tenido el deseo de dialogar o de llegar a consenso, no hubiesen recurrido a una moción de urgencia que no había sido conocida por ningún grupo político, o hubiesen venido a mi despacho, me hubiesen llamado a la puerta y hubiésemos hablado del tema. Parece imposible casi que se vayan a poner de acuerdo en este sentido. No, yo espero que no, pero lo triste es que manipule la realidad de esta manera. Mire, se lo voy a explicar a usted y a todos sus televidentes cómo ocurrió. El día 10 de agosto hubo una reunión del Consejo de Gobierno de la Confederación del Júcar, donde tenía que haber ido
el representante del Ayuntamiento de Albacete. Él, el alcalde o en quien delegue. No fue nadie de Albacete. Y se convocó la reunión del órgano de gobierno para el día 23, creo, que era o el día 27 o el día 28, que era 3 o 4 días después de ese pleno. Resulta, curiosamente, que el mismo día del pleno, a través de un medio de comunicación, nos enteramos la oposición, nos enteramos el Grupo Municipal Socialista, que 5 días más tarde o 4 días más tarde se iba a tomar una decisión sobre el plan del Júcar. Claro que le hicimos de urgencia, porque la responsabilidad del alcalde hubiese sido ir el día 10, haber juntado a la oposición, haber comentado cuándo se iba a tomar esa decisión y habernos dado la información. Ya, pero no fue, porque la concejala estaba de vacaciones, porque él estaba de vacaciones, porque estarían donde estuviesen. A mí me parece que eso es lo que no se puede hacer. Nosotros presentamos la moción de urgencia precisamente porque no había un pleno anterior a la toma de decisión y la tuvimos que presentar en ese pleno. Es verdad que la presentamos esa misma mañana, pero es verdad que la presentamos porque fue la mañana que nos enteramos. Es que además nos tuvimos que enterar. El pleno municipal en Albacete nos enteramos que 5 días más tarde se iba a decidir sobre el plan del Júcar. Y nos enteramos por un medio de comunicación. A mí me parece que no es nada razonable. Y que pretenda decir que eso es a traición. ¿A traición por qué? Si yo lo que llevo a pleno, el Grupo Municipal Socialista lo que lleva a pleno es una moción que defiende los intereses de esta ciudad. ¿A quién traiciona? ¿A su ideología, a su partido, a su mandato partidista? Porque desde luego aquella moción lo que pretendía era defender los intereses de la ciudad de Albacete. A mí me parece que tergiversar, darle la vuelta, manipular la realidad de esa manera, yo creo que también retrata muy bien la actitud que el señor Cuenca tiene hoy en el Ayuntamiento de Albacete, con solamente 10 concejales, cuando debía tener un poquito más de sentido común, debía tener un poquito más de responsabilidad, debía ser más consciente de su situación política y cuando pretenda llevar una decisión, hacer algo que aglutine en torno a sí una mayoría suficiente, que es lo que tiene que hacer una persona responsable, una persona que gobierna en minoría. Pero desde luego no achacar a la oposición que hacemos mociones a traición y desde luego no achacar a la oposición esa responsabilidad de si pretendemos gobernar a base de mociones. Mire, no, si no pretendemos gobernar, en absoluto. Sabemos que el alcalde es él y lo respetamos. Ahora bien, la oposición tiene su tarea. ¿Qué quiere, que nos vayamos? ¿Quiere que no estemos en el pleno? ¿Quiere quedarse él solo? Hombre, a mí me parece que eso no es propio de un Estado democrático y de derecho como el que tenemos. Yo creo que tiene que saber aguantar los envites y el control de la oposición. Eso también hablaría muy bien de él, pero desde luego su actitud no parece que hoy sea esa. Sobre todo para que quede claro en la gente que nos sigue, porque yo ayer le preguntaba, a raíz de esto de las mociones, cuando él decía precisamente que las mociones pues que no tienen ese valor como para ir decidiendo lo que es el día a día de una ciudad, o que no han de ser respaldadas porque sí, conforme van saliendo. Yo le decía entonces que en qué punto, cuál era el momento en el que debía producirse ese entendimiento, si no era en torno al planteamiento de una moción en el Pleno Municipal y tenía que ser previamente, cuál era el momento, el lugar para intentar que entre los distintos grupos políticos se llegasen a esos acuerdos que la gente está demandando y que usted también está demandando aquí. Él decía, antes hay pasos previos, las mociones pueden salir ya consensuadas, enmendadas, cuando llegan al Pleno, porque se han hablado antes. ¿Dónde se produce ese intento de acuerdo? ¿O es que no se produce? Cada cual hace su moción. Se produciría si existiese voluntad. El alcalde lo que no puede hacer es obviar el proceso de una moción. Mire, una moción se presenta con una semana de antelación al Pleno. Fíjese si hay tiempo para que el equipo de gobierno se siente con los grupos de la oposición y sobre cada moción veamos la viabilidad, cómo ejecutarla, si debemos ya iniciar un expediente o no. Pero no lo hace, no lo hace. Las mociones se presentan, como digo, una semana antes. El equipo de gobierno las tiene, sabe lo que vamos a pedir, porque además la moción es un acuerdo plenario. Es verdad que no tiene un carácter ejecutivo, que no va al Pleno como si fuese una ejecución de un expediente. Pero también es verdad que desde el punto de vista democrático, cuando una moción tiene el respaldo mayoritario, debía ser vinculante para quien está gobernando. Hay dos formas de gobernar. Uno puede gobernar de espaldas a la ciudadanía. Con 10 concejales pensar que tiene 16, como en la legislatura anterior, y actuar de forma unilateral en todo, que es lo que está haciendo el señor Cuenca.
Ahora bien, hay otra forma de gobernar, que es la forma que la gente ha decidido. Es aglutinar mayorías en torno a propuestas políticas, que es lo que no hace el señor Cuenca. ¿Dónde debe hacerse eso? Eso ¿Cuál es el momento? El momento se tiene que El hacer momento en el que cuando... está esa representatividad que la gente votó el 24 de mayo, ¿dónde se da? Cuando nosotros presentamos una moción diciéndole que es necesario que en el ejercicio 2016 se desarrolle un plan de empleo con 5 millones de euros y esa moción sale por mayoría, hay 14 concejales que la apoyan, sobre 13 que no la apoyan. A mí me parece que la actitud, el acuerdo se debe producir en, bien, esta moción la ha decidido la mayoría del órgano de gobierno del ayuntamiento. Él debía liderar ese proyecto diciendo, vamos a sentarnos y a ver cómo lo ponemos en marcha. Porque lo ha decidido la mayoría. Y la democracia no es otra cosa que juego de mayorías. Pero no está obligado. No, si él no está obligado, él tiene la facultad de gobernar solamente con la Junta de Gobierno local, como le digo, de gobernar con esos 10 concejales. Él puede hacerlo. Ahora bien, ¿es ético, es responsable, es legítimo que gobierne de espaldas a la mayoría de su pleno? A mí me parece que no. A mí me parece que la gente lo que decidió el pasado 24 de mayo es que no le dan a nadie la mayoría suficiente como para tomar decisiones unilateralmente, y lo que pedía la gente era que si fuésemos capaces de sentarnos y de aglutinar una mayoría en torno a un proyecto político, y esa mayoría que sea la que decide y la que lo ejecute. Es verdad que él es el alcalde y nadie se lo va a discutir, pero también es verdad que el alcalde ha de ser el mayor responsable de la actividad democrática de un ayuntamiento. Y desde luego hoy el señor Cuenca no lo es. Sobre el tema de esa moción en torno al plan del Júcar, por zanjar la cuestión y que la gente lo sepa, ayer creo que era el concejal no adscrito, mandaba una de las notas de prensa a las que nos tiene habituados. Ayer era en concreto sobre este asunto porque considera que la concejala de Medio Ambiente, en este caso Rosa González de la Leja, ha mantenido una postura cínica, decía, en torno al asunto, porque en ese Consejo del Agua desoyó la petición que le había hecho el Pleno, pero días después parece que ha recurrido o que intenta mostrar una posición contraria. Entonces le dice como que no se enteraba, creo que ponía entre comillas, o que no se aclaraba. Viene a decir un poco más adelante en el contenido de la moción que con ese plan del Júcar Albacete tendría que seguir pagando por utilizar agua según el convenio del pantano de Alarcón, si en tiempo de sequía es preciso que la ciudad se abastezca de ese agua. Y ayer, por ejemplo, el alcalde aquí decía que no, que este plan es el que anula ese pago o la exigencia de que Albacete tenga que seguir pagando por beber agua en tiempos de sequía. No, entonces, es que no es cierto. No es cierto, pero la gente no sabe muy bien lo que Albacete, hay de verdad en esto. Primero, el plan del Júcar saca a Albacete de la cuenca del Júcar. No le considera cuenca cedente. La ciudad de Albacete ya no es una ciudad del Júcar. Aquella tesis de la ministra de Medio Ambiente del Partido Popular, de Aznar, de que el Júcar es un río de Valencia, se ha consolidado en este plan del Júcar. Primero nos quitan de la cuenca del Júcar, después siguen manteniendo el convenio de Alarcón. El convenio de Alarcón establece que la ciudad de Albacete tiene que pagar por el agua que utilice siempre y cuando el agua baje de la curva de reserva, de la línea de reserva. Estamos hablando de una cuenca deficitaria. Por lo tanto, Albacete va a tener que pagar. Ahora bien, establece que se pagará, que la forma de pago será a través del Estado, pero el Estado después no va a devengar a través de los ingresos del Estado al Ayuntamiento de Albacete, no le va a restar lo que pague por el agua de la ciudad de Albacete. Eso es obvio y va a ser así. Pero es más, es que dentro de unos días, en unos meses, vamos a tener aquí el devengo de una factura de los años 2005-2006 por pagar el agua. El agua que utilizó la ciudad de Albacete. Mientras no rompamos la hegemonía de Valencia sobre el agua del Júcar, Albacete seguirá siendo una ciudad subsidiada ante el agua del Júcar. Y eso es lo que no podemos seguir consintiendo. Porque además no solamente tienen menos dotación nuestros regantes, no solamente tienen más problemas porque tienen que pagar más veces el agua por los fenómenos endorreicos de la propia cuenca, sino que además, como digo, el sacarnos fuera de la cuenca del Júcar, el dejarnos como algo subsidiario en ese plan hidrológico, afecta gravemente no solamente a los intereses sociales, económicos y medioambientales de nuestra ciudad, sino también a la dignidad de Albacete como ciudad del Júcar. Y eso es lo que intentamos evitar. El señor Cuenca se ha ceñido, y hablo del señor Cuenca porque él es el responsable en el órgano
en los órganos de gobierno de la Confederación y no la concejala. La concejala es en quien delega el señor Cuenca. El señor Cuenca lo que ha hecho es subsumirse a la tesis de su partido, porque la concejala no solamente fue y votó a favor del plan, sino que es que además fue y valoró el plan como tremendamente positivo. Es decir, cogió el argumentario de su partido y, desoyendo las voces del Pleno, pero en los últimos años de la Mesa del Agua, donde están representados todos, sindicatos, sindicatos agrarios, regantes, vecinos, consumidores, partidos políticos, no todo el mundo puede estar equivocado. A mí me parece que es una cuestión de sentido común. ¿Solamente tiene la verdad o la razón el señor Cuenca y el Partido Popular? A mí me parece que no. Cuando tanta gente se opone a algo, además demostrándolo con datos, demostrándolo con hechos, a mí me parece que algo de verdad tiene que tener. Pero el señor Cuenca no lo oye, como lo desoyó la señora Bayot. El señor Cuenca lo que ha hecho es subsumirse a los intereses de su partido. Pues eso, es un alcalde del Partido Popular y desde su partido le han dicho, no, tú tienes que apoyar este plan porque tiene que salir así. Y lo que ha hecho es apoyarlo, independientemente de que haya pasado o pisado por encima de los intereses de nuestra ciudad. De modo que, por aclarar, sobre el tema de pagar el agua, porque es el que más se ha utilizado en las ruedas de prensa para reprobar un poco esa actuación que tuvo el alcalde. Albacete va a tener que seguir pagando por el agua del Júcar. Lo asumiría la Administración General del Estado, pero, como acaba usted de explicar, se supone que luego, o desde los presupuestos o desde algún sitio, nos lo iban a restar. Seguro, seguro. Seguro, porque al final el devengo es a la ciudad de Albacete, al Ayuntamiento de Albacete. El devengo no es ni al... ¿Por qué el Ministerio de Medio Ambiente se va a cobrar a sí mismo? ¿Quién es el dueño de la Confederación del Júcar? Es el Ministerio, a través de la Confederación, pero es el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Usted entiende que un ministerio le cobre a su propio gobierno? ¿Por qué? ¿No es más sencillo eliminar el convenio que obliga a pagar al Ayuntamiento de Albacete, pero además con el agravante de que no se le paga a una administración, no se le paga a los usuarios de Albacete, o se le está pagando a entidades privadas, a la USUG, a la USUG, que son los regantes valencianos, y a Iberdrola. Mire, es algo descabellado y que no tiene ningún sentido. Por lo tanto, el señor Cuenca debía haber tomado la postura, el camino del sentido común, de la responsabilidad, pero hizo todo lo contrario. Y con ser esto grave, permítanme un segundo, con ser esto grave, desoír a la ciudad, a la sociedad articulada de Albacete y desoír los intereses de la ciudad, es mucho más grave la actitud que tomó. Porque independientemente de cuál sea el tema, un alcalde lo que no puede hacer es, cuando un pleno, por mayoría, por una amplia mayoría, le encomienda una actitud, una decisión, una función, desoírla y hacer de su capa un sayo. Eso es lo que no puede ser. Eso es una actitud tremendamente antidemocrática, porque huye de la responsabilidad y del sentido común de quien tiene que gobernar, independientemente del tema que sea. La reprobación viene porque cuando una mayoría, si somos demócratas y confiamos en las mayorías, cuando una mayoría te dice lo que tienes que hacer y cómo tienes que responder ante un hecho en concreto, a mí me parece que el sentido común, la legitimidad, la ética, la responsabilidad le tienen que llevar a tomar esa decisión, porque lo ha decidido la mayoría de su ciudad. Y bueno, el alcalde puede tener muchas potestades, pero si quien ha decidido que Javier Cuenca sea alcalde es el Pleno Municipal, después lo que no puede hacer es conculcar, desoír una decisión mayoritaria de ese Pleno Municipal. Cuando menos que lo que votó la gente en algún momento pues se vea representado en la toma de decisiones. Si no, estamos engañando a la gente, si no, le estamos diciendo a la gente que su voto no sirve de nada. Da igual que al Partido Popular le voten 29.000, que 37.000, que 41.000. Da igual que tenga 10 concejales que 16. ¿Va a gobernar igual? No, mire, eso yo creo que hoy, en pleno siglo XXI, en un Estado maduro, democrático y de derecho, con una ciudadanía que es plenamente consciente de qué es lo que decide, yo creo que no se puede actuar de esa manera. Primer paso, petición de reprobación del alcalde, que nunca había sucedido, precisamente derivada de esta situación que se produjo y que no les ha gustado, sobre todo porque puede seguir repitiéndose. Segundo paso, concejal Pedro Soriano ha pedido que se someta a una cuestión de confianza, incluso en una de las notas de prensa dice que el alcalde debería dar ese paso y someterse a una cuestión de confianza porque no cree que tenga respaldo. Y tercero, preguntado ayer por toda esta cuestión,
Él decía, si la oposición, el propio alcalde, si la oposición no está contenta con este alcalde, que reúnan una mayoría lo suficientemente amplia y pidan la moción de censura. ¿Esto se va a poder dar? Yo no voy ¿O a... lo dice porque es complicado que se pueda dar? Bueno, yo creo que lo dice plenamente consciente de que es complicado. Pero independientemente de eso, yo no voy a plantear, el Grupo Municipal Socialista no va a plantear una moción de censura. No se trata de eso. Es que no se trata de que la oposición esté contenta o descontenta con este alcalde. Mire, la oposición está haciendo la tarea de control sobre el alcalde. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque es nuestra responsabilidad. Ahora bien, la acción de control depende de cuán el alcalde sea capaz de soportar esa acción de control. El alcalde preferiría que estuviésemos todos callados y que cada vez que pasara al pleno le aplaudiésemos y le dijésemos que bien lo está haciendo. Mire, pues no. Cada vez que se equivoque se lo vamos a decir, pero cada vez que desde una mayoría en la oposición creamos que hay que hacer algo para mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres, también lo vamos a hacer. Eso es lo que tiene que hacer. Sobre la cuestión de confianza, es un tema que tiene que decir el alcalde. Yo ahí no voy a entrar, porque además es potestad suya, que decida lo que crea conveniente. Y ya le digo, y sobre la cuestión y sobre la moción de censura, no entra hoy en el planteamiento del Grupo Municipal Socialista. El alcalde es él, tiene que gobernar, pero nosotros vamos a seguir ejerciendo la responsabilidad desde la oposición, que es lo que tenemos que hacer. Y esa responsabilidad se ejerce a través de las mociones. Porque fíjese, es muy curioso que planteen, no se puede gobernar una ciudad a través de mociones. No, si no se gobierna a través de mociones. A través de mociones lo que se hace es que se ejerce el control democrático de quien gobierna. Nosotros no estamos gobernando. La Junta de Gobierno local está él, con sus 9 concejales. En las comisiones las preside él o sus concejales. Nosotros no estamos en el gobierno, está él. Ahora, eso sí, nosotros estamos controlando la acción de gobierno y rectificando aquello que creemos que tenemos que rectificar porque es legítimo. Porque hoy, en esta ciudad, hay una mayoría de hombres y mujeres que han decidido que sobre determinados aspectos, unas veces 14, otras 17, decidamos, nos unamos para sacar un proyecto. Y él lo que tiene que hacer es escucharlo, entiendo yo. Eso sería lo responsable, lo ético, lo legítimo. Pero bien, su actitud es otra. Su actitud es, yo soy alcalde, independientemente de la mayoría que tenga, y como soy alcalde puedo hacer lo que me da la gana. Eso no es propio de este tiempo. Se abre una época interesante e importante también con el tema de los presupuestos. Ayer dábamos una rápida pincelada sobre esto, porque va a dar mucho que hablar en los próximos meses, semanas. Pero sí anunciaba que están ultimando el texto, que va a ser un presupuesto considerablemente superior al de años anteriores y que esperaba que tuviese el respaldo de la oposición precisamente por eso, porque había un incremento importante y que se iba a destinar sobre todo al tema de creación de empleo y servicios sociales. ¿Cuál va a ser el mínimo, como lo que usted va a pedir de base para que el Partido Socialista, el Grupo Municipal del PSOE, dé su luz verde a esos presupuestos? Fíjese, antes me voy a remitir a las palabras que decía. Fíjese qué gran incongruencia. Dice el señor Cuenca, ayer, aquí en esta casa, dice que sus prioridades van a ser el empleo y la cobertura social. Dice que además va a haber una cantidad muy importante. Hace apenas 5 días le planteamos en el Pleno Municipal disponer de entre 4 y 5 millones para un plan de empleo en el año 2016. Y dijo que no. Y se opuso. No dijo, vamos a ver, vamos a estudiarlo, vamos... No, se opuso. Bueno, si va a haber un incremento tan importante, ¿por qué no apoya esa moción? ¿Por qué no se une a la mayoría del Pleno para decirle a los hombres y mujeres de Albacete que sí, que nuestra apuesta, nuestra prioridad va a ser el empleo? Tenemos que trabajar por crear empleo a medio plazo, por desarrollar nuestros polígonos, por crear tejido industrial, por mejorar competitividad de nuestras empresas, claro que sí. Pero tenemos hoy una necesidad acuciante. Tenemos 18.066 hombres y mujeres que quieren trabajar y no pueden. Tenemos miles de familias que no tienen un ingreso en su casa. Tendremos que situar eso en nuestra prioridad. Se lo dijimos así el pasado jueves al alcalde y dijo que no. Dijo que no estaba de acuerdo. Entonces, y sale ese mismo día y días posteriores sale diciendo que su prioridad va a ser el empleo y que va a haber una cantidad muy importante. ¿A qué está jugando? Este juego, ¿qué mensaje estamos lanzándole a la gente? No quiero el plan de empleo del Grupo Municipal Socialista. Si no le dijimos ninguno. Fíjese, le dijimos,
vamos a destinar esta cantidad, que es el mínimo que se debe destinar para la creación de empleo. Y vamos a sentarnos todos a hacer un plan de empleo, el mejor, pero no solamente los políticos, con sindicatos, con empresarios que tienen que estar, con vecinos, con autónomos, con comerciantes. Vamos a sentarnos todos y entre todos decidimos cuál es el mejor. Pero vamos a darle un mensaje de esperanza a los hombres que nos están viendo, a las mujeres que nos están escuchando, a aquellos que, como digo, tienen una situación de dificultad económica en su casa. Bien, pues dijo que no. Y después sale diciendo que sus líneas rojas va a ser el empleo y la cobertura social. La cobertura social, quien ha sido 4 años el brazo ejecutor de la política de eliminación de derechos y servicios en el ámbito de la acción social de Cospedal. ¿Qué pasa? Que él hoy es distinto, su partido es distinto, las tesis con las que va a trabajar son distintas. O sea, en la legislatura anterior el Servicio de Acción Social no solamente sufre un detrimento económico superior al 30% en el presupuesto, sino que además hay despidos de trabajadores. Hay miles de familias que se quedan sin comedor escolar, miles de familias. Hay miles de dependientes que se quedan sin la ayuda a la dependencia. Hay miles de personas que ya no tienen la ayuda a domicilio. Y resulta que ahora, hoy, su línea roja va a ser ¿por qué le debemos creer? ¿Por qué le debemos de creer? Pero aún así, podemos hacer un ejercicio de buena voluntad y creerle. Le hemos planteado mociones, acuerdos plenarios en los que le hemos dicho vamos a apostar por quien peor lo está pasando. Y se ha situado en contra. Y sin embargo, paradójicamente, pocos días después sale diciendo que su prioridad va a ser el empleo y la cobertura social. A mí me suena más a escaparate, me suena más a actitud mediática de cara a la galería que a convicción personal. Ojalá fuese una convicción personal, porque esas van a ser las líneas rojas. Tenemos que recuperar la cobertura, los derechos y los servicios que la gente ha perdido en los últimos, que los hombres y mujeres han perdido en los últimos años. Ya hemos recuperado 1000 becas de comedor para el ejercicio 2016 y no a propuesta del Grupo Popular, a propuesta del Grupo Municipal Socialista. Ya hemos recuperado un plan de empleo que se va a tener que ejecutar a propuesta del Grupo Municipal Socialista, no y con el voto en contra del Grupo Municipal del Partido Popular y del señor Cuenca. Bueno, a mí me parece que ese va a ser el camino. Ahora bien, si de verdad quiere cambiar la actitud, dar un giro a su política, desdecir lo que era su programa electoral y desde luego desdecir lo que ha sido la actuación, la actitud, el comportamiento de su partido en los últimos 4 años, ahí estará el Grupo Municipal Socialista, que no tenga ninguna duda. Todo aquello que nos plantee presupuestariamente, que redunde en una mejora de las condiciones de vida de la gente, que le lleve a los hombres y mujeres de esta ciudad a recuperar derechos, servicios, prestaciones, yo creo que, y dignidad, sobre todo dignidad, ahí estará también el Grupo Municipal Socialista, que no tenga ninguna duda. En algún momento de la conversación, y es algo que me gustaría que comentásemos rápidamente antes de despedir, el alcalde decía que el concejal no escrito ha venido de alguna manera a erigirse como el líder de la oposición, como que enarbola esa bandera de la oposición, o que es el que más mediáticamente está tomando partido en este sentido. ¿Hasta qué punto al portavoz del Grupo Municipal Socialista, con 8 concejales en el Ayuntamiento de Albacete ahora mismo, un grupo mayoritario, además por lo que es en sí el Partido Socialista, le sienta bien que se atribuya como que la voz cantante de lo que está siendo la oposición ahora mismo en el Ayuntamiento la lleve este concejal, con todos los respetos para el concejal, pero... A mí no me importa, esa es la consideración que puede tener el alcalde, no sé, la consideración o la preocupación que puede tener el alcalde. Mire, yo independientemente de quién se erija o a quién se erija como portavoz o como de la oposición, en eso el Grupo Municipal Socialista no tiene ningún problema. Nosotros vamos a ser fieles a aquello con lo que concurrimos a las elecciones y lo vamos a llevar. Nosotros no vamos a entrar en contradicción ni vamos a conculcar las promesas que le hicimos a los hombres y mujeres de esta ciudad. Vamos a seguir trabajando desde la oposición para llevar a cabo aquello que nos comprometimos, sea con el apoyo de todos los que podamos encontrar. Hemos encontrado el apoyo de Ganemos, del concejal no adscrito, en algunos casos de Ciudadanos. Vamos a seguir así. Es verdad que hay una situación anómala que se generó por la expulsión de Ciudadanos de este concejal y que entró a formar parte como concejal no adscrito, pero eso es un problema únicamente de Ciudadanos.
Yo ahí, permítame que no valore lo que un partido político hace o decide en un momento determinado con uno de sus miembros, igual que no me gustaría a mí que decidiesen sobre qué hace el Partido Socialista con cualquiera de sus miembros. ¿Creen que si hubiesen reflexionado un poco en lo que podría pasar después, lo habrían expulsado? No lo sé, porque no sé cómo funciona Ciudadanos, créame. No sé cómo, no sé ni cómo se organizan internamente. Yo es que tampoco sé muy bien por qué se le ha expulsado, porque me dicen que se le expulsó por en vez de no votar, votar en blanco. Bueno, créame que es difícil comprenderlo, pero bueno, toman sus decisiones y yo no las voy a juzgar. No seré yo quien entre en eso. Ahora bien, si hubiesen hecho una cosa distinta, no lo sé. Yo lo que sí que creo es que las cosas se pueden hacer de otra manera. Mira, el concejal lo ha escrito y lo he dicho en un pleno. Es verdad que el reglamento del ayuntamiento impide que tenga medios, pero también es verdad que el sentido común, que la responsabilidad, también podría facilitar que tuviese algún medio. Porque un concejal, siendo uno, no puede tener un despacho y un ordenador, un sitio de referencia donde los ciudadanos puedan acercarse. Porque independientemente del concejal, mirando o desde la perspectiva del ciudadano, ese concejal representa los intereses y voluntades de mucha gente. Imagínese que yo soy un ciudadano y quiero ir a ver a ese concejal y voy al ayuntamiento, que es el órgano en el que quiero que me represente o está representándome. Pues no lo puedo encontrar, porque resulta que no tiene un espacio para atender a nadie. A mí me parece que es quitarle también posibilidades de representación a la ciudadanía. Pero bueno, es una decisión que tomó, como digo, el equipo de gobierno. Previamente la tomó el Partido de Ciudadanos y después el equipo de gobierno. Y la situación en la que es, y con esta situación, que además es tremendamente nueva, es verdad, porque esto nunca se había dado en la actividad política de nuestra ciudad, tenemos que jugar, tenemos que competir, tenemos que estar, tenemos que desarrollar la acción política. Y bueno, pues yo creo que hoy debe imperar más que nunca el sentido común y la responsabilidad para hacer las cosas bien. Ahora, si el señor Cuenca se empeña, con poquito que se empeñe, las seguirá haciendo muy mal. Situaciones novedosas que todos estamos viviendo durante esta legislatura. Y Acaba de comenzar, pero está siendo... Y muy entretenidas. Porque exacto, es verdad que entretenida. Está la política municipal muy, muy entretenida. Seguirá entretenida, seguramente. Seguro. Y lo seguiremos comentando. Modesto Belinchón, un placer tenerle por aquí, como siempre, comentando lo que en este caso desde el Grupo Municipal Socialista se considera lo que ha dado de sí este primer tramo de andadura en la legislatura. Encantado, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Modesto Belinchón, portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete, segundo en la ronda de contactos para poner de alguna manera nota, entre comillas, a lo que ha dado de sí, como digo, este arranque en la gestión municipal. Mañana volvemos con un nuevo protagonista, seguimos contándoles cosas aquí en La Cerca.